etiología de la convulsión y de la epilepsia, porque en realidad es algo súper extenso, súper fino. Un neurólogo tiene horas y horas y hay libros y libros para hablar sobre epilepsia. Pero bueno, no es ese el punto del práctico. La idea es que entiendan más que todo el mecanismo de acción de los fármacos, por qué lo usamos, para qué lo usamos, en qué situación, digamos, cuál es el fundamento del uso de estos fármacos en una convulsión, ¿sí? Primero recordarles que una crisis epiléptica no es lo mismo que ser epiléptico, no es lo mismo que la epilepsia, la enfermedad, que en general es idiopática, ¿sí? Un paciente puede tener una crisis epiléptica secundario que tiene un tumor, puede tener una crisis epiléptica porque tiene meningitis, puede tener una crisis epiléptica por fiebre, ¿sí? Como los niños, que es totalmente normal hasta los 2 años de edad, pero no, eso no lo hace epiléptico, ¿sí? La epilepsia como entidad es otra cosa. También recordarles que convulsión, que es algo que usamos mucho, es un término para definir un movimiento, ¿sí? La crisis epiléptica puede no ser convulsiva. Con esto quiere decir que las neuronas pueden estar en hiperactividad sincrónica, que digamos que es justamente lo que ocurre con las neuronas, sin que el paciente se mueva, y de ahí vienen todas las clasificaciones de tipos de crisis epiléptica. Nosotros tenemos crisis epilépticas con pérdida del estado de conciencia, sin pérdida del estado de conciencia, con movimientos y sin movimientos, ¿sí? Nosotros podemos estar de pronto así hablando como estoy yo con ustedes ahora y se me empieza a sacudir el brazo, ¿sí? Entonces esa es una convulsión de tipo clónica, focal, en la que yo no pierdo el estado de conciencia, por eso es focal. Ahora, si yo pierdo el estado de conciencia, si hay pérdida del control de esfínter, si me hago pis, me hago caca y pierdo el contacto con la realidad, como decimos habitualmente, hizo pérdida de contacto, eso es una crisis de tipo generalizada, ¿sí? Entonces pueden ser focales sin pérdida de conciencia o pueden ser generalizadas con pérdida de contacto o con pérdida del estado de conciencia. Eso puede ir acompañado o no de cierta movimiento, digamos, que lo más frecuente que nosotros vemos son las tónico-clónicas, es decir, que tienen una fase de tonicidad donde el paciente se pone rígido o duro y va seguido de una fase clónica en la que el paciente se sacude, a veces tan sucesivo, tan rápido que no se pueden identificar bien las dos fases. A veces es solo clónica, solo hay sacudida, a veces es solo tónica, que es por ejemplo cuando se ponen duros por ahí, doblan los brazos, las muñecas hacia adentro, la cabeza hacia atrás, los ojos se van hacia atrás y están rígidos, traban la mandíbula, se muerden la lengua, bueno, todos esos son acompañantes de lo que sería una crisis, ¿sí? Que puede estar en cualquiera de los tipos de crisis que son con pérdida del estado de conciencia. También pueden ser mioclónicas, en el cual el paciente lo único que se le mueven son los grupos musculares, entonces nosotros podemos ver como si tuviera gusanos bajo la piel, porque están todos los grupos musculares que se van contrayendo de una manera asincrónica, entonces se mueve una fibra para aquí, otra fibra para allá y se ve ese movimiento bajo la piel, sobre todo cuando el paciente es delgado, ¿sí? La crisis puede ser atónica, entonces de pronto yo estoy hablando con ustedes y ¡pum!, se me cae la taza y no pierdo el estado de conciencia, sino que tuve una atonía en la mano, ¿sí? Entonces eso es una crisis atónica focal, porque no perdí el estado de conciencia, pero perdí el tono. O atónica y pierde el tono postural y pierde contacto, ¿sí? También están las ausencias, en las cuales el paciente queda como tildado, como decimos nosotros, ¿sí? Y empieza un parpadeo rítmico y mira fijamente hacia un punto, parpadea un par de segundos y vuelve. Y no recuerda absolutamente nada de lo que ocurrió en esa ausencia, que son segundos. Bueno, voy a tener que salir. ¿Me van siguiendo? Sí, Doc. Sí, Doc, sí. Bueno, Sí, doctora. les pregunto porque hablo como loro sola y como no los veo, no sé si me siguen o no. Bueno, ¿estamos? Así que, bueno, esos serían como las diferentes formas en las que pueden encontrarse una convulsión. Yo se los cuento así como medio burdo, por así decirlo, no tan científico, sino para que se lo vayan imaginando, cómo todas son las formas de posibles crisis, ¿sí? Y son todas crisis. Ahora, eso no quiere decir que todas sean convulsiones. Es muy frecuente algo que tenemos en terapia intensiva, que bueno, yo siempre les cuento desde mi experiencia, que es el estatus epiléptico no convulsivo. Entonces, ese es el paciente más difícil, es el cuadro más menos diagnosticado o más subdiagnosticado, porque el paciente no hace ninguna alteración de ningún tipo, ¿sí? No tiene movimientos, por eso se llama estatus epiléptico no convulsivo, no hay ningún tipo de movimiento anormal, no hay mioclonía, no hay sacudida, no hay tonicidad, no hay nada, ¿sí? Generalmente se lo identifica
tardíamente, porque como el paciente no da señales clínicas, lo identificamos tarde, lo identificamos cuando lo sospechamos y a veces se lo sospecha tardíamente, porque tampoco podemos estar sospechando en todo el mundo, ¿sí? Entonces, a veces por una elevación de la creatinfosfoquinasa, de la CPK, lo pensamos y decimos, este paciente, ¿qué le pasa? No se despierta, viene de un traumatismo de cráneo. No se despierta y de golpe elevó la CPK. Le damos un electroencefalograma, ¡pum! Electroencefalograma en estatus epiléptico, ¿sí? Pero ese es un estatus epiléptico que ustedes cuando lo ven al paciente no ven nada, el paciente está dormido, está en coma. Y ustedes suponen que está en coma porque está en el estado neurológico propio de su TEC, de su trauma de cráneo, por ejemplo. Y no, muchas veces es que está así porque está en estatus epiléptico. Bueno, ese es por ahí el más difícil de explicar. Bueno, en general, lo que ustedes tienen que entender para entender el uso de los fármacos, valga la redundancia, es el desequilibrio que ocurre, digamos, nosotros con los fármacos, ¿cómo lo explicamos al uso? Lo explicamos desde un desequilibrio entre los neurotransmisores excitatorios y los neurotransmisores inhibitorios, ¿sí? Nosotros tenemos muchos neurotransmisores en nuestro sistema nervioso, ustedes ya lo saben, pero hacemos como hincapié en estos dos principales, siendo los principales representantes de lo que es la neurotransmisión excitatoria, que es el glutamato, o neurotransmisión glutamatérgica, y el principal representante de lo que es la neurotransmisión inhibitoria, que es el GABA, o neurotransmisión GABAérgica, ¿sí? Entonces, cuando ocurre una crisis epiléptica, más que todo cuando no hay un sustento orgánico, ¿qué quiero decir? Cuando no tengo un tumor, cuando no tengo un ACV hemorrágico, cuando no tengo un área de isquemia, como ocurre en las epilepsias idiopáticas, los pacientes que son idiopáticos, lo que ocurre es que se desbalancea, para que lo digamos así, la cantidad de glutamato y de GABA que tenemos. Nosotros para mantener una actividad neuronal o eléctrica equilibrada tenemos que estar en equilibrio con estos neurotransmisores como se ve acá, ¿sí? Cuando hay un exceso de glutamato o una disminución o carencia del GABA es cuando puede sobrevenir una crisis epiléptica. Bueno, acá tenemos otra diapo que les puse de la fisiopatología, ¿sí? En este caso para el estatus epiléptico, que ya vamos a explicarlo, o bueno, lo voy explicando ahora. El estatus epiléptico es otra entidad, ¿sí? Nosotros podemos tener una crisis epiléptica aislada, ¿sí? Un paciente que hizo una crisis epiléptica única, lo mediqué y pasó, o pasó automáticamente sin medicarlo. Y tenemos por otro lado, del tipo que sea, ¿no? Tónica, clónica, mioclónica, ausencia, la que sea, ¿sí? Pero es una crisis epiléptica aislada. Distinto es el estatus epiléptico. El estatus epiléptico es otra entidad, ¿sí? Que ahí lo vamos a poner en otra diapo. De todos modos, igualmente, independientemente de que esta diapo es para estatus epiléptico, en general, cuando hay una epilepsia no tratada, o porque por ahí todavía no está diagnosticada, ocurre más o menos esto en general, ¿sí? Hay una alteración en la actividad de calcio-calmodulina quinasa, se altera la peroxidación lipídica, la formación de nitritos, se modifican los niveles de acetilcolina, el estrés oxidativo en el hipocampo, hay también alteraciones en el sistema histaminérgico, ¿sí? Es todo muy complejo lo que ocurre, ¿no? Y se produce una reducción en los neuropéptidos endógenos anticonvulsivos. Por supuesto que estas son teorías o propuestas que todavía ni siquiera está totalmente dilucidado esto, ¿sí? Por eso ahí en el cartel rosado dice: la comprensión de la fisiopatología del estatus epiléptica es incompleta y en la actualidad no hay un único mecanismo como causa probable, ¿sí? Para la epilepsia en sí, no solamente para el estatus. Bueno, esta teoría propone una reducción de los neuropéptidos anticonvulsivantes endógenos como la galanina y un incremento de los neuropéptidos proconvulsivantes o convulsivantes como son la neuroquinina B y la sustancia P. A esto le suma lo que estábamos charlando desde la farmacología, la pérdida de la inhibición de la sinapsis GABAérgica, es decir, una reducción de la acción del GABA y una aceleración de la internalización de los receptores GABA, ¿sí? Entonces hay déficit de neurotransmisión GABAérgica y parte de eso es porque se internalizan los receptores. Eso sería como otra parte de la explicación. Bueno, acá tenemos otro cuadrito que les puse para que sigamos tratando de entender la fisiopatología. Por ahí me extendí mucho con esto, pero bueno, no me sirve que sepan una lista de fármacos de memoria.
podemos tener una serie de alteraciones metabólicas causantes de una crisis epiléptica en un paciente que no es epiléptico. Entonces, cualquiera de nosotros por hipoglucemia puede hacer una crisis, por hiponatremia, por hipocalcemia, acá es hiper en realidad, por hipercalcemia, por hipoxia, por alcalosis, por acidosis, ¿sí? Todos podemos generar cualquiera de estos trastornos metabólicos en un extremo, ¿no? No por un pequeño descenso de sodio ni por un pequeño descenso de la glucemia vamos a tener una crisis epiléptica, pero estas situaciones metabólicas, siempre que tenemos una crisis epiléptica la tenemos que investigar, sobre todo en un paciente que no es epiléptico, que no se conoce, sobre todo si ya es un adulto grande, nunca tuvo una crisis, entonces tengo que pensar siempre en una causa secundaria. Entonces, cuando yo recibo en mi consulta o en una guardia central un paciente que hizo una crisis epiléptica y no se conoce epiléptico y la familia dice es la primera vez que hace una crisis tónica o clónica, doctora, entonces yo tengo que empezar a buscar lo metabólico y corregirlo, porque aunque le ponga el fármaco que ponga, hasta que no corrija el causal, va a seguir convulsivando, ¿sí? Entonces, si hace una hipoglucemia severa, lo primero que tengo que hacer es corregir la hipoglucemia, porque por más benzodiazepina que le ponga, va a seguir convulsionando porque está en hipoglucemia la neurona, ¿sí? Si está hiponatrémico tendré que corregir el sodio, el calcio, si está hipóxico tendré que darle oxígeno, corregir la alcalosis, ver cuál es la causa de su alcalosis, de su acidosis y corregírsela, ¿sí? Todas estas situaciones degeneran en una mayor despolarización neuronal y hay una hipersincronización neuronal, ¿sí? Se van hipersincronizando de manera patológica o anómala una capa cortical neuronal hacia la otra, ¿sí? Generalmente inicia en una capa de la corteza, todo empieza en una neurona, ¿no? Eso se sincroniza a un grupo neuronal y de ese grupo neuronal pasa de una capa de la corteza a otra capa de la corteza a otra capa de la corteza, ¿sí? Y se empieza a generalizar la descarga. Entonces, primero inicia, se sincroniza y luego se generaliza. Son como las 3 etapas de la génesis de la crisis epiléptica, ¿sí? Esto puede ser en cualquiera de los casos, ya sea por causa metabólica, por causa orgánica o idiopática porque el paciente es epiléptico, ¿sí? Bueno, acá tenemos liberación o excitación en el sistema reticular activador ascendente por anomalías idiopáticas, por ejemplo, en los pacientes que son epilépticos, defectos de la fosfatopiridoxina que llevan a una menor formación de GABA, o las causas orgánicas que estábamos diciendo, como por ejemplo tener un trauma cráneoencefálico. Si yo tengo un trauma cráneoencefálico y tengo lesiones en mi cerebro, tengo sustrato para convulsionar, ¿sí? Tengo sustrato para que las neuronas entren en esas descargas hipersincronizadas y anómalas. Si tengo un tumor, lo mismo, si tengo una meningitis, una encefalitis, etc. Las convulsiones febriles de la infancia, que son transitorias y no implican un mal pronóstico, ¿no? Una lesión en la glía, justamente estas causas, incluidos los ACV isquémicos y hemorrágicos, generan lesiones de la glía. Entonces, esa lesión de la glía lleva a una hiperexcitabilidad neuronal. Bueno, entonces, a los fines farmacológicos, lo que nos tiene que quedar claro de todo lo que vengo diciendo es que, ¿qué vamos a hacer con los fármacos? Con los fármacos vamos a apuntar a modificar ese desequilibrio entre los neurotransmisores inhibitorios y los neurotransmisores excitatorios, ¿sí? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos, si vamos a tratarlo de equilibrar y decimos que tenemos disminuida la actividad GABAérgica, con los fármacos deberíamos tratar de aumentar de alguna manera esa actividad GABAérgica. Y si digo que el problema está en el exceso de glutamato, debería con los fármacos de alguna manera buscar disminuir ese exceso de excitación glutamatérgica, ¿sí? Entonces, con los fármacos voy a facilitar, como dice acá abajo, la inhibición GABAérgica o aumentar la inhibición o tono GABAérgico, a disminuir o inhibir la excitación glutamatérgica, o directamente a apuntar contra los canales que generan la transmisión de los potenciales de acción, porque todo esto ocurre gracias a un potencial de acción. Entonces, esa hiperactividad sincrónica y descontrolada que ocurre en las neuronas no son más que potenciales de acción. Entonces, me baja el GABA o me sube el glutamato y se generan potenciales de acción anómalos que se van propagando. Para que ocurran esos potenciales de acción necesitamos sodio. Entonces, o apunto contra el GABA o apunto contra el glutamato, o sea, a favor del GABA, en contra del glutamato, o voy a bloquear esos canales que generan esa despolarización anómala y hipersincrónica, ¿sí?
Otra opción también es ir contra los canales de calcio. Recuerden que para que se liberen neurotransmisores proconvulsivantes, como el mismo glutamato, yo necesito que ingrese calcio para que ocurra la exocitosis. Entonces, otra opción es ir contra los canales de calcio. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, cualquier cosa me interrumpe, ¿sí? Bueno, para eso tenemos que recordar un poco, porque como siempre, con el fármaco, repito nuevamente, no vamos a generar nada nuevo, vamos a modificar algo preexistente. Tenemos que recordar la síntesis y la degradación, esto lo vemos bien en el año anterior en fármaco, del GABA y del glutamato, ¿sí? Recuerden que uno es precursor del otro, y a su vez necesitamos de la glutamina, ¿sí? Entonces, a partir de la glutamina, que es un aminoácido, vamos a sintetizar glutamato, ¿sí? A partir de una enzima que es la GAD, ¿sí? Entonces, gracias a la GABA de carboxilasa o GAD, vamos a sintetizar glutamato. Perdón, vamos a sintetizar GABA. A ver si dije bien. Glutamina no, glutamato. A ver, vamos acá a la derecha que lo tengo más clarito, ¿sí? Acá, a partir de la glutamina, vamos a sintetizar glutamato, ¿sí? Y a partir del glutamato, por la GABA de carboxilasa o GAD, con el fosfato de piridoxal que lo necesita como cofactor, se sintetiza el GABA, ¿sí? Entonces, glutamina, glutamato, y a partir del glutamato se sintetiza el GABA. Es decir, que no tengo GABA si no tengo glutamato, ¿sí? Después, ese GABA se va a liberar de las neuronas productoras de GABA y se va a unir a sus receptores, como siempre pasa con todos los neurotransmisores. Sabemos, volvemos acá por el lado de la izquierda, ese GABA va a quedar almacenado en vesículas. Cuando venga el potencial despolarizante, se va a incorporar el calcio va a generar la exocitosis calcio dependiente, el GABA se va a liberar a la hendidura sináptica, ¿sí? Después se va a ir a unir a sus receptores. Ustedes saben que tenemos dos tipos de receptores de GABA, GABA A y GABA B. El GABA A, que es un canal de cloro, como lo pueden ver acá, que es un receptor ionotrópico, una unidad pentamérica, y el receptor de GABA B, que es un 7 pasos transmembrana o receptor en serpentina, que bueno, ese no tiene mucho que ver con los temas que nosotros tocamos en farmacología, ¿sí? Después de que actúe, se va a separar de esos receptores y una gran cantidad de este neurotransmisor, que es el GABA, se va a recaptar hacia la terminal presináptica, como pasa siempre con todo neurotransmisor, gracias a un transportador específico que es el GAD, ¿sí? Esa es la bomba que lo transporta de vuelta a la terminal. Y a su vez tiene que volver a incorporarse a la vesícula, porque como pasa siempre, si no se incorpora en la vesícula de nuevo, queda expuesto a la GABA transaminasa o GABA-T, que es la enzima que lo metaboliza, ¿sí? La GABA transaminasa o GABA-T, acá vamos a la derecha, lo deja transformado en dos probables, o genera dos metabolitos, ¿sí? El semialdehído succínico y el alfa-cetoglutarato, ¿sí? Entonces, el semialdehído succínico se oxida, se reduce, genera succinato, entra al ciclo de Krebs y, bueno, termina con la acción del GABA. Y la otra opción es el alfa-cetoglutarato, que por acción de la misma enzima va a volver a formar glutamato. Y después de glutamato va a formar glutamina y vamos a los pasos de nuevo. Glutamina, glutamato, GABA, ¿sí? Entonces, esto se llama sistema de ahorro del GABA y del glutamato, ¿sí? Porque a partir del GABA que se recapta en la glía, que está paralela, que está al lado, digamos, de la neurona GABAérgica, hay una neuroglia, ¿sí? Y esa neuroglia la capta al GABA y lo vuelve, al alfa-cetoglutarato, en realidad no al GABA, al alfa-cetoglutarato, y lo vuelve a transformar en glutamato para originar glutamina y hacer todos los pasos de vuelta. Entonces eso es un sistema de ahorro y vuelve a formar GABA y glutamato, ¿estamos? Entonces sin glutamato no tendríamos GABA y es el mismo GABA el que vuelve a originar el glutamato por un sistema de ahorro, ¿sí? Entonces de estas enzimas no nos podemos olvidar, ¿sí? El glutamato se va a transformar en GABA por acción de la glutámico de carboxilasa o GAD, y el GABA es escindido y finalizada su acción por acción de la GABA transaminasa o GABA-T, que origina el semialdehído succínico y el alfa-cetoglutarato. ¿Recordamos eso hasta ahí? Sí, profe. Bueno, acá este es un gráfico muy lindo, o a mí me gusta, capaz que no es tan lindo, pero a mí me gusta,
en donde se pueden ver la acción de todos los fármacos antiepilépticos, o casi todos, en los diferentes blancos farmacológicos, ¿sí? Entonces creo que es la forma, no sé si hay una forma más fácil que este gráfico de aprendérselo, porque podemos interpretar bien en qué blanco farmacológico vamos a apuntar, ¿sí? Entonces, acá les muestra una terminal GABAérgica, donde dijimos que el problema del GABA es que estaba reducida su neurotransmisión. Y acá tenemos una terminal glutamatérgica, que dijimos que el problema aquí era que había un exceso de glutamato, ¿sí? Abajo podemos ver todos los canales. Obviamente que esto es esquemático, no es así la forma en la que se da, pero para que puedan ver la distribución de todos los fármacos. Acá podemos ver la glutamina, que va a originar glutamato, y a partir del glutamato, dijimos, por acción de la GABA de carboxilasa, va a sintetizar el GABA, ¿sí? Es lo que acabamos de decir. El GABA después va a ser escindido por la GABA transaminasa y va a finalizar su acción dando origen al semialdehído succínico y al alfa-cetoglutarato, que después va a ser recaptado el alfa-cetoglutarato en la neuroglia, transformado nuevamente en glutamina para dar origen de vuelta al glutamato, ¿sí? Acá tenemos el GABA que se va a liberar, se va a almacenar en vesículas y se va a liberar a la hendidura sináptica para ir a actuar sobre sus receptores, que estamos acá con el GABA-A o canal de cloro. Y después, parte de la finalización de su acción es gracias a la recaptación a través del GAT1, que era la bomba principal que lo recapta. Entonces, estos nombres no nos podemos olvidar, ¿sí? Glutámico de carboxilasa, o GAT, GABA transaminasa, o GABA-T, y el GAT, que es la bomba de recaptación, ¿sí? Entonces, acá podemos ir viendo cómo los fármacos van a ir a intervenir en esos sitios de acción que son fisiológicas, ¿sí? Entonces, si yo quiero aumentar la neurotransmisión GABAérgica, una de las cosas que puedo hacer es estimular mayor síntesis de GABA a partir de glutamato. ¿Cómo? Estimulando a la enzima GAD, ¿sí? Como lo hace la gabapentina, como lo hace el valproato. ¿Vamos? Otra opción que tengo es estimular mayor liberación de GABA desde las vesículas sinápticas. También lo hace la gabapentina, también lo hace el valproato. El valproato lo van a ver que se repite una multiplicidad de veces porque es un fármaco con un amplio espectro y con muchos mecanismos de acción, ¿sí? Esto también lo hace sonizamida, que es otro fármaco que tiene acción sobre la neurotransmisión GABAérgica. Bueno, entonces acá ya tienen dos ejemplos de cómo podemos aumentar la neurotransmisión GABAérgica, ¿sí? Estimulando su síntesis por acción sobre la enzima GAD, estimulando su liberación. Otra forma que tenemos distinta es inhibir a la GABA transaminasa. Entonces, ¿para qué inhibo a la GABA transaminasa? La inhibo para que no se metabolice el GABA y así tener más GABA, ¿sí? Ese es un mecanismo que hace, por ejemplo, vigabatrina, gabapentina, ¿sí? Otra opción para aumentar la neurotransmisión GABAérgica es inhibir a la bomba que lo recapta. Entonces, no dejo que se recapte y persiste más en la hendidura sináptica. Este es un mecanismo de tiagabina, de vigabatrina y de gabapentina. Entonces, como podrán ver, estos que son los fármacos GABAérgicos se repiten sus nombres en los distintos mecanismos, ¿sí? Acá, por ejemplo, vigabatrina inhibe la GABA transaminasa, pero también inhibe la recaptación del GABA, ¿sí? Gabapentina inhibe la recaptación del GABA, inhibe a la GABA transaminasa y estimula a la GAD, ¿sí? Entonces, a través de tres mecanismos, por ejemplo, gabapentina tiene tres mecanismos para aumentar la neurotransmisión GABAérgica. Ahora, si vamos a la neurotransmisión glutamatérgica, ¿sí? Acá tenemos la glutamina que se transformaba en glutamato, y el glutamato, acá como es una neurona glutamatérgica, no sigue los demás pasos sintetizando GABA, queda en glutamato. Se almacena en las vesículas sinápticas y después va a ser liberado como glutamato, ¿sí? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que estos mismos fármacos que favorecían la liberación del GABA también son inhibidores de la liberación del glutamato, ¿sí? Eso sería un ejemplo. Después, otro mecanismo que tiene que ver con la liberación del glutamato es el sodio, porque dijimos que cuando se generaba una crisis había una hiperactividad sincrónica y descontrolada, pero que está mediada por potenciales de acción que son a través de la despolarización por sodio. Entonces, podríamos ir a intervenir esos canales de sodio para que se corte esos ciclos de despolarización descontrolada. Y también, a su vez,
si no se despolariza la terminal glutamatérgica, de manera indirecta también voy a bloquear en parte la liberación del glutamato, por eso está puesto el canal de sodio acá, ¿sí? Si bien puedo controlar la hiperexcitación descontrolada en cualquier punto, pero también voy a favorecer que haya menos liberación de neurotransmisores proconvulsivantes, ¿sí? Entonces tenemos un grupo de fármacos que son los inhibidores del canal de sodio, que directamente no actúan sobre GABA o glutamato de manera directa, sino que van y bloquean el canal de sodio. Con eso cortan ese potencial despolarizante hipersincrónico y descontrolado. Repito muchas veces la misma palabra para que quede grabado cómo es la situación, ¿sí? Entonces, carbamazepina hace esto, lamotrigina también, fenobarbital, fenitoína, y volvemos a mencionar al ácido valproico valproato, que tiene, como les dije, es de amplio espectro, tiene muchos mecanismos de acción. Actúa sobre el GABA, actúa sobre el canal de sodio, actúa sobre el canal de calcio, ¿sí? Acá también en el sodio tenemos al felbamato, al topiramato, a la oxcarbamazepina, que es un derivado más nuevo de la carbamazepina y con mejor tolerancia, a la lactosamida, aunque no están acá, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más? Vamos a... Uy, lo pasé. Ahí me vuelvo. Bueno, después tenemos acá otro fármaco, que es un fármaco, bueno, no nuevo, pero más nuevo comparado con otras drogas, como la carbamazepina, como la fenitoína o difenilidantoína, porque creo que, no me acuerdo si a ustedes se los habían dado como difenilidantoína en este trabajo práctico. Es la misma que la fenitoína. El levetiracetam tiene un mecanismo que no está 100% descrito. Un segundito. Tiene un mecanismo que no está totalmente descrito, que tiene acción sobre una enzima que se encuentra en las vesículas sinápticas donde se almacena el glutamato, ¿sí? Se une a una proteína, que es la proteína SB2A. Lo que se sabe hasta ahora es que tiene un alto trofismo por esa proteína. Ahora, lo que no se termina de dilucidar es si al unirse con tanta afinidad a la proteína SB2A, se bloqueara la liberación de glutamato. Lo que se ha visto es que se une a esa enzima, se une a la vesícula sináptica y la crisis comicial se controla. Es decir, los potenciales de acción se dejan de propagar. Ahora, lo que no se termina de saber es si eso es debido a que se bloquea o inhibe o disminuye la transmisión glutamatérgica, ¿sí? Pero esa proteína SB2A, donde se une el levetiracetam con tanta afinidad, está en la membrana de la vesícula donde está contenido el glutamato, ¿sí? Bueno, después, ¿qué más tenemos? A ver, bueno, acá tenemos sobre canales de sodio, que ya dijimos, que pueden ser tanto presinápticos como postsinápticos, por eso los tenemos aquí y aquí. Acá tenemos las mismas drogas que estábamos mencionando, carbamazepina, fenitoína, lamotrigina, acá está la oxcarbamazepina que les mencionaba, topiramato, felbamato, que están algunos con signo de pregunta porque no se termina de dilucidar si también tienen acción sobre el canal de sodio, ¿sí? Bueno, después tenemos los fármacos que van a ir, ¿qué más podemos hacer sobre el glutamato? ¿Sí? Porque dijimos, al glutamato tenemos que inhibirlo. Al GABA ya vimos cómo estimularlo y dijimos que podemos aumentar su producción, que podemos inhibir a la enzima que lo degrada o que podemos estimular que se libere más o evitar que se recapte. Entonces, como que sobre el GABA tenemos un montón de mecanismos. Ahora, sobre el glutamato, ¿qué mecanismos tenemos? Y la verdad es que sobre el glutamato no hay tantos, ¿sí? No hay tantos mecanismos. Lo que tenemos para hacer sobre el glutamato es ir a bloquear los receptores. Ustedes ya saben por fármaco, por fisio, que tenemos varios tipos de receptores de glutamato. Entre ellos está el AMPA, el NMDA y el kainato. El kainato no tiene muchas, no está demostrado mucho el uso de fármacos sobre el kainato, ¿sí? Tampoco está claro qué acciones hace el glutamato cuando se une el kainato, ¿sí? Así que por ahora los fármacos que tenemos van a bloquear el receptor AMPA de glutamato y el receptor NMDA, ¿sí? Esta es la característica del fenobarbital, que lo tenemos acá, acá. Fenobarbital, topiramato y felbamato, ¿sí? A ver si me falta algo más. Bueno, después tenemos las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿sí? Las benzodiazepinas van a actuar sobre el canal de cloro, eso ya lo saben porque lo vimos en ansiolíticos. Van a actuar sobre el canal de cloro de GABA A, que sabemos que no son agonistas, sino que
son, digamos, potenciadores de la acción GABAérgica. Así, lo que venimos repitiendo, sin GABA no son capaces de hacer nada, solamente aumentan la neurotransmisión del propio neurotransmisor. Y después tenemos a los barbitúricos, que no los estoy ubicando acá donde los tenemos, que son los verdaderos agonistas del GABA-A, ¿sí? Bueno, otra opción que tenemos es bloquear canales de calcio, que ya lo habíamos dicho. Los bloqueantes de canales de calcio se van a dividir según si bloquean el canal de tipo T o el canal de tipo L, ¿sí? Entonces, los más generales, digamos, son los que bloquean el canal de tipo L. En los de tipo T son talámicos, ¿sí? De eso viene la T. Y los que bloquean el canal de tipo L son, por ejemplo, la gabapentina, la pregabalina, que la estábamos viendo acá como drogas GABAérgicas, ¿no? El topiramato, que lo vimos que también es un bloqueante glutamatérgico, la motrigina, que también es un bloqueante de canal de sodio, y sonizamida, que se caracteriza principalmente por abrir canales de potasio, ¿sí? Esas son las drogas que van a bloquear los canales de calcio de tipo L, ¿estamos? Después tenemos los que bloquean los canales de calcio de tipo T, talámicos, donde solamente tenemos a la etosuximida y al ácido valproico, ¿sí? Los canales de tipo T del tálamo son los que se ven involucrados en la génesis de las ausencias, ¿sí? Bueno, después dijimos que otro mecanismo, sabemos que para hacer que una célula se ponga negativa por dentro, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es o bloquear los canales de sodio o abrir canales de potasio, es decir, para hiperpolarizar una célula. ¿Qué tengo que hacer yo? O bloqueo la despolarización, que es lo que hago bloqueando el canal de sodio, o hiperpolarizo una célula, una membrana o una neurona. ¿Cómo la puedo hiperpolarizar? Tengo dos formas de hiperpolarizarla. O le genero la entrada de cloro, como hago con las benzodiazepinas o como hago con los barbitúricos, o le abro un canal de potasio, ¿sí? Entonces, las drogas que se caracterizan por abrir el canal de potasio, que tenemos acá, ¿sí? Son la retigabina, el topiramato y la sonizamida, ¿sí? Esas son las tres drogas que actúan principalmente abriendo canales de potasio. Acá la menciona también a oxcarbazepina, que principalmente es un bloqueante de canales de sodio. Pero bueno, como les dije, todos son, ¿cómo se les dice? Fármacos sucios. Casi todos los psicofármacos, por ahí ustedes piensan que es un término inadecuado, pero ese es el término farmacológico de fármaco sucio. Se caracterizan por tener acciones sobre múltiples receptores o tener múltiples blancos farmacológicos, que es algo que ya lo vienen viendo desde antipsicóticos, desde antidepresivos, ¿sí? Como verán, no tenían una acción única. Bueno, con estos fármacos pasa lo mismo, entonces todavía no se puede definir si el control de la crisis comicial que hace un antiepiléptico lo hace por el bloqueo del canal de sodio, lo hace porque no permite que se libere glutamato o lo hace porque tiene una acción GABAérgica. Como tiene múltiples acciones, no es fácil identificar a qué se debe el control final que logra sobre la crisis. Bueno, nos quedan 10 minutos, así que les voy a avisar que vamos a entrar con otro enlace que se los va a pasar cuando se corte, que se va a cortar a las 7. Les va a pasar Tomás otro enlace y vamos a volver a entrar. Tommy, ¿ya lo tenés? Bueno, me parece que Tomás se durmió. Sí, ya lo tiene acá, me lo pasó a mí. Así que supongo que se los va a pasar a ustedes. ¿No se los envió a ustedes? No, todavía creo que no. No, profe. Bueno, ahí le mando un mensajito para que se los envíe. Un segundo. Bueno, ahí se los mando, me dice. Bueno, en el caso clínico tenemos una paciente de 25 años que es encontrada inconsciente en la vía pública por vecinos del lugar, los cuales realizan llamada al 107. Usted acude al lugar del evento y al momento del examen físico la paciente presenta una convulsión de tipo tónico-clónica generalizada con relajación de esfínteres que no cede con la medicación inicial luego de 10 minutos. La primera pregunta dice, ¿qué tratamiento recibió la paciente? ¿Qué es el estatus epiléptico? ¿Y en qué estadio se encontraría la paciente? Ahora me toca escucharlos a ustedes. Profe, ¿puede ser que recibió fenitoína?
¿Por qué elegiríamos fenitoína? Creo que fue benzodiazepina el primer tratamiento. Bueno, a ver, otro compañero dice benzodiazepina. Porque pasaron 10 minutos. Dice, con la medicación inicial no tuvo respuestas luego de 10 minutos. Me parece que por eso llega a la fenitoína. Bueno, igual como que no está aclarado, ¿no? No está aclarado, dice, con relajación de esfínteres que no cede con la medicación inicial luego de 10 minutos. Es como que no explica que hizo otra medicación. Claro, sí, tal Como cual. que da a entender que hizo una medicación, no respondió y lleva 10 minutos en crisis epiléptica. Eso entiendo yo, ¿no? Ahora, ¿ustedes por qué elegirían uno o la otra? Porque algunos me dicen benzodiazepina, otros me dicen fenitoína, creo que me dijeron. O sea, yo daría el lorazepam porque, o sea, una benzodiazepina sería el que menos va a deprimir su estado de conciencia en general. De lo que pueda tener el paciente en todo caso por la epilepsia. Lorazepam. Sí. Bueno, es una benzodiazepina. Estamos. Está bien la respuesta. Ahora yo pregunto, por ejemplo, los que dije, una de las chicas me dijo fenitoína. ¿Puede ser fenitoína o no? ¿Podemos hacer fenitoína? ¿Todos pusieron benzodiazepina? Vamos, participen porque voy por nombre. Profe, la paciente no está en un estatus epiléptico, ¿verdad? ¿Por qué no? puede ser una crisis nomás porque pasa que la encontramos en la vía pública y no se sabe nada de ello. Entonces, Bueno, pero dice que acá cuando llegan la encuentran, la medican y llevan 10 minutos en crisis. Yo no sé cuánto tiempo para atrás lleva, ¿no? Yo la encuentro tirada ahí, la veo convulsionando, saco el maletín, tengo todas las cosas y le hago la medicación. Y después Claro, de hacerle, llevo 10 minutos y sigue en crisis. ¿Les parece que es estatus o no? bueno, entonces sí. Entonces sí, ¿por qué sí? ¿Por qué no? Porque sigue convulsionando. Pero para yo decir que es un estatus, tengo que saber qué es el estatus. Sería como un estatus epiléptico precoz, ¿no? No sé, O ya yo se estoy viendo que estableció. ustedes me digan qué es estatus. Ustedes me tienen que decir a mí qué es estatus. ¿Qué suponen que recibió la paciente? Me tiraron 2 drogas, que está bien, las 2 drogas que me tiraron, solamente que nadie me tira nada más. Y me dicen que sí está en estatus, pero ¿por qué sí? ¿O por qué no? Porque si yo pienso que está en estatus, tengo que decir, para mí está en estatus porque el estatus es esto y la paciente cumple con eso. O si digo, no está en estatus y no, porque el estatus es esto y la paciente no está así. Bueno, voy a tener aquí por lista. Profe, el estatus sería una crisis convulsiva generalizada por más de 5 minutos, ¿no? O Bien, una crisis focal tiene que ser más de 15 minutos. bien, muy bien. Entonces, la definición de estatus epiléptico es una crisis generalizada, es decir, con pérdida del estado de conciencia, como esta paciente que tuvo pérdida del estado de conciencia, por más de 5 minutos. Y si no tiene pérdida del estado de conciencia, es decir, si es una crisis focal, puede ser un estatus focal. La crisis se tiene que sostener en el tiempo más de 10 a 15 minutos, ¿sí? Otra posible definición de estatus es la presentación de múltiples crisis, ¿sí? O sea, son cortitas, pero hace crisis de 1 minuto, de 2 minutos, de 3 minutos, presenta múltiples, pero no recupera el estado de conciencia entre ninguna de ellas, ¿sí? Entonces, las posibilidades son esas. O tengo una crisis de más de 5 minutos sostenida, o tengo múltiples crisis cortas, pero no hay recuperación del estado de conciencia entre ellas, ¿sí? Entonces, esa es la definición actual de estatus. Con el tiempo, esta definición ha ido cambiando. Hace muchos años, esta definición era 30, ¿sí? 20 a 30 minutos. ¿Saben lo que es 20 a 30 minutos convulsionando? No le queda una neurona, ¿sí? Después, este tiempo se cambiaron, se redujo a 10, 15, hasta la última definición, que si mal no recuerdo es 2017 o 2018 de la Liga Mundial de la Epilepsia, que dice 5 minutos sostenido o múltiples sin recuperación del estado de conciencia entre crisis, ¿sí? Entonces, si el paciente no vuelve a la lucidez entre una crisis u otra, está en estatus, ¿sí?
El diagnóstico de estatus es clínico, sí. En el caso de que el paciente lleve, como usted dijo, poner 30, ¿cuánto tiempo tenemos en realidad que esperar para hacer un coma farmacológico? Bueno, eso va, ahí vamos. Es muy largo. Primero, o sea, a ver, es muy largo en el sentido de que hay muchas cosas por hacer, pero los tiempos no son largos. Ustedes no tienen más de 60 minutos para hacer todo y pasar de un estadio a otro, ¿sí? Entonces, la droga número 1 para cualquier tipo de crisis es la benzodiazepina. Queda poco tiempo. ¿Les pasó el enlace, Tomás? Todavía. Sí, profe. Bueno, se corta y entramos con ese enlace, ¿sí? ¿Me escucharon? Bueno, sí, Doc. Bueno, Sí, recuerden que la no hay problema. asistencia se toma al final, así que tienen que estar hasta el final de la clase. Bueno, la droga número 1 de elección en cualquier crisis, ya sea aislada, sea estatus, sea la que sea, es siempre la benzodiazepina, ¿sí? El estatus tiene muchas fases, así que las drogas que yo voy a ir usando van a depender de la fase, ¿sí? Pero inicialmente, para cualquier paciente que llega con una crisis epileptiforme, la droga número 1 es la benzodiazepina. Dentro de los diferentes tipos de benzodiazepinas, o de las diferentes benzodiazepinas que tenemos una de elección, digamos, por ejemplo, si no queremos deprimir tanto el estado de conciencia, como mencionó uno de ustedes, el lorazepam, ¿sí? Entonces, el lorazepam es una droga que, digamos, que permite que el paciente no deprima su centro respiratorio, que no deprima su centro neurológico y lograr tratar la convulsión sin esas reacciones adversas. El diazepam no es lo mismo. El diazepam es una benzodiazepina de vida media muy larga, de inicio lento, entonces deja al paciente en un estado de mucho sopor, ¿sí? Y hay pacientes muy sensibles que no toleran el efecto del diazepam y ese sopor los induce al coma y terminan en coma por diazepam, ¿sí? Entonces es una droga que diazepam me va a servir, pero va a depender un poco de la sensibilidad del paciente. Por ahí la sugerencia es administrarlo intramuscular al diazepam para evitar esa depresión del estado de conciencia. Lorazepam es una droga segura para la vía endovenosa, así que si se la tiene por vía endovenosa es de elección. En toda crisis epiléptica hay un estado de hipoxia neuronal, ¿sí? Que termina en acidosis láctica. Entonces, a todos los pacientes en crisis, ya sea que sea única o sea un estatus, deberíamos administrar oxigenoterapia, ¿sí? Y hay una recomendación general de hacer tiamina o vitamina B y suero glucosado ante la posibilidad de que sea una hipoglucemia, ¿sí? Entonces, muchas veces se hace la glucosa al 25 o al 50%, aunque no sepamos, por ejemplo, estamos en un lugar donde no podemos hacer un dosaje de glucemia capilar, y lo mismo se hace la glucosa ante la duda, ¿sí? No sé si ya se cortó. Sí. ¿Me escuchan todavía? Sí, No, sí, sí, profe. sí. Bueno, cuando se corte, yo te sabe. Estamos Bueno, en el aire todavía. Así que bueno. Así que esa es una medida general, ¿sí? Hacer oxígeno, hacer vitamina B, hacer glucosa, aunque yo no sepa la glucemia, es peor la hipoglucemia que la hiper, ¿sí? Así que se hace. Bueno, después, ¿qué más tenemos? ¿Quedó claro el tema de la definición de estatus? Sí, profe. ¿Sí? Sí, Y pero- recuerden que Pero en vía pública, o sea, que sería en la ambulancia le haríamos oxigenoterapia. claro, sí, no, por supuesto que si vamos caminando. Porque yo no le puedo administrar una vía endovenosa cuando tengo al paciente convulsionado. No. Lógicamente que se supone que ninguno de nosotros va a estar trabajando en medio de la plaza, ¿sí? Entonces, obviamente que si un paciente convulsiona en la vía pública no podemos hacer nada más que lateralizarlo, ponerlo de costado para evitar que se broncoaspire, ¿sí? Que si vomita se broncoaspire o algo por el estilo, se broncoaspire con secreciones, con saliva. No se puede hacer mucho más, evitar que se golpee, agarrarle la cabeza. Son como medidas generales que lo puede hacer cualquier persona. El manejo de la crisis epiléptica mínimo tenemos que tener una ambulancia, ¿sí? Ambulancia, centro primario de salud, guardia central, ¿sí? Claro, pero ¿en qué momento le administramos la benzo? Cuando estemos en algo que tenga acceso a un sistema de salud. Si estamos en la ambulancia, en la ambulancia. Si viene por la guardia, en la guardia. Si viene a un centro de salud, en el centro de salud.
ni bien lo recibo, tiene que ser lo más pronto posible. ¿Sí? Y no necesito una vía porque puedo hacerlo por vía intramuscular. Si no puedo canalizarlo rápido, si no tengo un enfermero avesado que lo canalice rápidamente, es difícil canalizar a un paciente que se está sacudiendo. Por ejemplo, si es una crisis tónico-clónica y se está sacudiendo, es difícil para cualquier enfermero, por más avesado que sea. Entonces, tengo la vía intramuscular como opción. Entonces, alguien lo va a poder tener quieto y le vamos a poder hacer la medicación intramuscular. Dale, perfecto. Gracias. Sí. Pero lógicamente que tengo que estar en una ambulancia, en un centro primario, en algo donde yo tenga una jeringa y la medicación. En la calle no van a hacer nada. ¿Está? Bueno, Sí, profe. Sí, sí, sí. ok. Profe, Bueno, pero suele el- pasar de no detener esta crisis, por ejemplo, así que pongo una benzodiazepina, ahí tienen que aumentar las dosis o ir para un otro tipo de droga o no. Bueno, ahí Frecuentemente. ahí empezamos a entrar en lo que es la definición de estatus, porque podemos tener una simple crisis que le hago la medicación y pasa, y ya está, ¿sí? Lo más frecuente que se van a encontrar son las crisis epilépticas por falta de medicación. Es lo más frecuente que se ve en la práctica diaria. El paciente que se olvidó, el paciente que se quedó sin fármaco, porque se le acabaron, porque son caros, porque no pudo conseguir, porque no llegó a tiempo para que se los den, porque no los puede comprar, porque la obra social, lo que fuere, ¿sí? Entonces, lo más frecuente es el paciente que epiléptico conocido que hace la crisis epiléptica porque se quedó sin medicación. O se olvidó de tomarla, o tomó alcohol, salió el fin de semana, no lo tomó, se olvidó, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Entonces, muchas veces, a este paciente se le hace una única dosis de benzodiazepina, se le reinstaura su medicación y ya está, ¿sí? Pero el paciente que no responde a la primera dosis, ya tenemos que empezar a pensar que no estamos, estamos entrando en la definición de estatus epiléptico, ¿sí? Entonces yo le puse acá este cuadro para que lo vean. No le voy a volver a poner compartir la pantalla porque si no, no los puedo ver y no los puedo ir mencionando si no me responde. Entonces, el estatus epiléptico dijimos que es la crisis sostenida generalizada con pérdida del estado de conciencia por más de 5 minutos, ¿sí? Entonces, eso se llama estadio inicial o estadio número 1. Se supone que yo esto lo tengo que resolver entre 5 y 10 minutos, no más de eso, ¿sí? Entonces yo tengo que estar pegada a lo del paciente, no lo puedo medicar e irme, ¿sí? Entonces son 5 a 10 minutos, yo puedo hacer, la droga número 1 es la benzodiazepina, yo le hago la benzodiazepina por la vía que tenga disponible, lorazepam endovenoso, midazolam intramuscular, diazepam intramuscular o endovenoso o incluso intrarrectal. Si no resuelve a la primera dosis, puedo repetir. Hago una benzodiazepina más, generalmente la misma. O sea, le hice el lorazepam, le vuelvo a hacer otro lorazepam. Llevas 10 minutos y sigue en crisis epiléptica, ¿sí? Yo ya progresé de un estatus inicial a un estatus establecido o estadio 2 del estatus, ¿sí? Es el paciente que, como yo sé que pasó de un estadio a otro, uno por el tiempo. Pasó los 10 minutos y sigue en crisis, ya pasó al estadio 2. Y la otra, ¿me siguen escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ahí a la expectativa de que se corte. Y la Quedan otra, 3 minutos. bien, perfecto, me avisan. Y la otra es, digamos, porque por la falta de respuesta a la medicación de primera línea, ¿sí? Entonces no respondió a la benzodiazepina de primera línea, que es la droga de primera línea. Una vez repetida la dosis, chao, paso al estadio 2. Ya es un estatus establecido. Ese paciente que no respondió a la benzodiazepina, tengo que ir a una droga de segunda línea. ¿Cuáles son Fenitoína. las drogas? ¿Cómo? Fenitoína. Claro, ¿cuáles son las drogas de segunda línea? Y ahí tenemos fenitoína, levetiracetam, lacosamida, ácido valproico, felbamato, ¿sí? Tenemos varias drogas. Le hago la droga de segunda línea, ¿sí? Sigue haciendo crisis del tipo que sean y paso de los 10 minutos a los 30 minutos y el paciente sigue presentando crisis o no recupera el estado de conciencia entre ninguna crisis. Entonces, ese paciente que ya pasó por la droga de primera línea, no respondió, la repetí, no respondió, droga de segunda línea, no respondió, voy 30 minutos de crisis, entra en lo que se llama estatus refractario. Entonces, ¿cómo yo defino el estatus refractario? A ese paciente que no respondió a droga ni de primera línea ni de segunda línea. ¿Qué tengo que hacer con el estatus refractario? Inducir el coma, ¿sí? Entonces, cuando entra en situación de estatus refractario, yo busco el coma benzodiazepínico. Entonces, yo vuelvo a utilizar la benzodiazepina, pero ya no como antes.
que tenía que elegir la que no me deprima el estado de conciencia, que el mejor era el lorazepam. No, ahora voy a buscar el coma benzodiazepínico. Entonces lo voy a intubar, lo voy a pasar con una unidad cerrada, voy a proteger la vía aérea y lo voy a sedar y lo voy a poner en coma con midazolam, que es la de elección para el coma benzodiazepínico. ¿Sí? Sí. Entonces, Profe, da ya se ese paso. corta. Ya se termina, profe, nos conectamos al otro. Bueno, directamente salgamos y vamos por el otro. Sí. Listo. Nos vemos ahí. Chau, chau.